Ahora vamos a grabar sobre la Gran Colombia. Bien, la Gran Colombia obviamente hace referencia a un territorio extenso, ¿no? Grande, pues se llama Gran Colombia. Eso se lo pusieron así. Y empezó en 1819 con nuestra independencia, ¿no? Nuestra independencia propiciada por Simón Bolívar, ¿no? De los españoles. Y terminó en 1830. Bueno, el sueño de Bolívar era hacer una integración de todos los países de América. ¿Bien? ¿Para qué? Pues obviamente porque pues decía que, que éramos países hermanos y aparte para protegernos de nuevas invasiones, ¿no? De invasiones futuras. Entonces, si tenemos un territorio muy grande, un territorio vasto, pues vamos a tener un ejército también grande y también las condiciones geográficas, el relieve. Entonces iba a impedir que nos invadieran nuevamente y nos dominaran. Entonces ese fue el famoso sueño de Bolívar, ¿no? Mire, acá podemos ver la conformación de la Gran Colombia. Como ya dije, grande, ¿no? Es grande. Estaba conformado por Colombia, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Y acá Panamá, ¿no? Que después se convirtió en un país. Acá está Simón Bolívar y acá está Francisco de Paula Santander, presidente y vicepresidente de la Gran Colombia, ¿no? Presidente Simón Bolívar y vicepresidente Francisco Paula Santander. Bien, 1819, para que quede claro, se conformó la Gran Colombia. Bueno, acá. Al ser un territorio tan grande, pues tenía problemas, muchos problemas, ¿cierto? ¿Cuáles fueron? Primero, como hubo una guerra, la guerra de independencia, pues había que invertir mucha plata. Entonces, se tuvo que sacar plata para comprar armas, para pagar al ejército, ¿cierto? Para pagar comida a los hombres. Y entonces eso pues obviamente endeudó al gobierno, porque obviamente de dónde sacaban la plata, pues la pidieron prestada y pues obviamente no tenían para pagarla, porque estaban en guerra. Bien, otro problema fue el gran tamaño del país, era muy extenso y al ser muy extenso pues la comunicación era muy difícil. Por ejemplo, vamos para atrás, aquí, aquí vamos a tratar de ubicar a Bogotá, pongámoslo aquí en este punto, Bogotá. Entonces, para comunicarse con Ecuador aquí o con territorios de Venezuela, pues era muy difícil. ¿Por qué? Mire, por esto. ¿Esto qué es? Eran las cordilleras, el relieve. Era muy difícil llegar a un lugar a otro, comunicarse, se demoraba mucho, no habían caminos, carreteras, ¿sí? Entonces, pues, obviamente la comunicación fue muy, muy difícil. Y como era difícil la comunicación, pues obviamente esto, como era muy difícil la comunicación, entonces no podían, por ejemplo, las otras regiones saber qué estaba pasando o dejarse administrar muy bien de Bogotá, que era la capital del país. Bien, entonces la dificultad en cuanto a la comunicación hizo difícil la administración. Bien, y como pues estaban tan alejadas, pues obviamente esas regiones querían separarse, querían administrarse ellas mismas. Bien. Pues porque obviamente pues no le hacían tanto caso a la capital que era Bogotá. ¿Por qué? Porque cada región tenía sus propios intereses. Vamos atrás nuevamente en el mapita. Por ejemplo, aquí habían personas que tenían sus propios intereses, que iban a gobernar ellas, aprovecharse de los recursos ellos, ¿cierto? Y aquí mismo también. Ellos no, pues más bien gobernémonos nosotros. Bogotá está muy lejos y obviamente ellos no saben nada de nosotros, porque la comunicación era muy difícil. Bien. También las diferencias culturales, ¿no? Recordemos que nosotros, pues obviamente somos diferentes a los panameños, a los venezolanos, a los ecuatorianos. Entonces, pues obviamente tenían sus propias diferencias y también su propia cultura, ¿sí? Otra cosa importante que acá habla es que algunas tenían ideas centralistas y otras federalistas. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, vamos a mirar qué son ideas centralistas y federalistas, es para que nos quede claro. Algunas regiones, por ejemplo, como Colombia, quería imponer un aspecto centralista
es decir, un gobierno único, ¿cierto? Desde Bogotá, la conformación de un Congreso único, con leyes únicas para toda la región, ¿sí? Como en este caso Bogotá, con un Congreso para que mandara todo. ¿Y qué pedían ellos? Unificarse todo, todo el país, todas las provincias de la Gran Colombia, todas fueran unidas. Y también crear un ejército nacional único, ¿bien? Es decir, hubiese todo, solo un punto donde se pudiera administrar toda la región, un ejército, unas leyes propias para todos. Obviamente era muy difícil, que era muy grande. Bien, en cuanto a federalismo, pues obviamente es todo lo contrario. Son gobiernos provinciales, cada provincia tuviese un propio gobierno autónomo, ¿cierto? Desconocían el poder central, tuvieran sus propios congresos, cada región fuera autónoma en congresos, en leyes, que tuviera su propio ejército. Es decir, fueran autónomas, cada región autónoma, diferente a tener un gobierno central. Bien, eso es, bueno, la disolución, es decir, se separaron en 1830. Ya fue la última y se separó y ahí se acabó la Gran Colombia. Bien, entonces eso es eh, lo más importante de la Gran Colombia. Bien, la Gran Colombia, un país grande conformado por Venezuela, Ecuador y Panamá, y obviamente Colombia. Las dificultades en el relieve hizo muy difícil la comunicación, la administración por parte de Bogotá. Miren el mapa y vean que es muy extenso. Y también había ideas separatistas y también ideas federalistas, que eran que cada región autónoma tuviese sus propias leyes, su propio gobierno y su propio ejército. Y no dependiera, obviamente, de la capital que era Bogotá. Muy bien, esos a grandes rasgos. Pero, pues obviamente hayan entendido un poco.